Hola a todos, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, y aquí les dejo el material correspondiente a sociedades en comandita simple. Cuando hablamos de las sociedades en comandita simple, estamos hablando, al igual que la sociedad colectiva, de un tipo societario correspondiente a la clasificación o denominados personalistas. Lo que caracteriza a esta sociedad comercial es la coexistencia de dos tipos de socios. Aquí vamos a encontrar a los socios comanditados por un lado y a los comanditarios por el otro. Si bien los derechos y obligaciones que le caben a ambos no van a estar diferenciados, lo que los va a diferenciar va a ser la imposibilidad de ejercer la administración por uno de ellos. Dicho de otra forma, lo que los diferencia es que solamente los comanditados pueden ejercer administración, mientras a los comanditarios, tanto así, le está vedado, le está prohibido ejercer actos de administración en este tipo societario. Esta prohibición es lo que llamamos prohibición de inmixción, la prohibición de ejercer la administración por el socio comanditario. Ahora bien, ojo, porque eh, esta diferenciación es lo que caracteriza al tipo societario. Ahora, no por ello debemos pensar que hay algún tipo de afectación en el estado de socio. Ambos tipos de socios son y le caben los mismos derechos y obligaciones. El artículo 134 dice, el o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva y el o los socios comanditarios solo con el capital que se obliguen a aportar. ¿Qué significa esto? Que mientras los socios comanditados, que son los que pueden ejercer la administración, tienen una responsabilidad como la colectiva, es decir, ilimitada, subsidiaria, solidaria, los socios comanditarios solo limitan su responsabilidad al aporte que se hayan obligado. Entonces, para pasar en limpio, insistimos, los socios comanditados tienen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, al igual que los socios de la sociedad colectiva, mientras que los socios comanditarios tienen una responsabilidad limitada. Esta limitación se condice al capital que se han obligado a aportar. Fíjense ustedes que no es casual, está diseñado el sistema de responsabilidad en relación a la posibilidad o imposibilidad de ejercer la administración. Porque ¿quiénes son los socios o cuál es el tipo de socios en este tipo societario que pueden ejercer la administración? Son justamente los socios que tienen mayor grado de afectación de su responsabilidad, que son los comanditados. El 135 regula y aclara que el capital del comanditario solamente podrá integrarse con aportes de obligaciones de dar. Este tipo societario, conforme el 134 segunda parte, también puede funcionar, al igual que la sociedad colectiva, bajo denominación social como por razón social. Recuerden ustedes que, al igual que en la sociedad colectiva, si funciona por denominación, tiene que necesariamente integrarse esa denominación con la aclaración de sociedad en comandita simple o su abreviatura. O si actúa bajo una razón social, entonces acá,
como dijimos que la razón social siempre refleja la responsabilidad de los socios frente a quienes celebren actos con la sociedad, em, la razón social en este caso y en este tipo societario deberá necesariamente conformarse con el nombre de los comanditados. Recuerdan ustedes que tienen la responsabilidad más grave, son ilimitada, solidaria y subsidiariamente responsables por los actos que celebren en nombre de la sociedad. Amén de que son los que ejercen, son los que tienen posibilitado el ejercicio de la administración. Entonces, su nombre o sus nombres, con la aclaración de la sociedad que es de la que estamos hablando, integrará entonces la razón social, cumpliendo obviamente con el artículo 126 que regula lo de la razón social para la sociedad colectiva. Entonces, en este tipo societario, la administración y representación la ejercerán los socios comanditados o los terceros, porque en cuanto a este aspecto se refiere, le caben las mismas normas que a la sociedad colectiva. Y ustedes vieron que la administración podía ejercerlo tanto un tercero como el socio, ¿sí? El problema es que no pueden el comanditario ejercer esta función. El incumplimiento de que no ejerza el comanditado o un tercero la administración hace responsable al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas. Todo ello conforme el artículo 134, segundo y tercer párrafo. El 137 es el que nos trae justamente la prohibición de inmixción, pero nos trae algunas aclaraciones más. Dice así el artículo: el socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración. Si lo hiciere, será responsable ilimitada y solidariamente. Su responsabilidad se extenderá a los actos en que no hubiere intervenido cuando su actuación administrativa fuere habitual. O sea, hay una extensión de la responsabilidad si es que les costumbre, digamos, incumplirla. Tampoco puede ser mandatario de la sociedad. La violación de esta prohibición hará responsable al socio comanditario como en los casos en que se inmiscuya, sin perjuicio de obligar a la sociedad de acuerdo con el mandato. Esta última parte es importante porque significa entonces que la prohibición de inmixción que le cabe al comanditario no es solamente para ejercer los actos de administración, sino también le está vedado ser mandatario de la sociedad. O sea, que la sociedad, por decisión, extienda poder para otorgarle facultades de representación de la sociedad. Esto tampoco podría ser, porque en definitiva, bajo esta facultad, este otorgamiento del poder, este nombre de mandatario, estaría sorteando y superando esta prohibición que impone la ley. El socio comanditario nunca va a poder actuar y celebrar actos en nombre de la sociedad. ¿Y por qué si lo hiciere justamente bajo mandato de la sociedad comercial, por qué creen ustedes que, como dice la última parte del párrafo que acabamos de mencionar, que es el último del artículo, me dice que sin perjuicio de obligar a la sociedad de acuerdo con el mandato? Acá en realidad lo que hace es dejar a salvo los efectos de los actos jurídicos celebrados en nombre de este poder, de este mandato, porque la sociedad, la prohibición de inmixción le cae principalmente al socio comanditario, pero en el caso de extensión de mandato es una prohibición que está establecida en la ley de sociedades comerciales y que la sociedad ha incumplido al extenderle el poder al socio comanditario. Entonces, en este caso, se deja salvo esas obligaciones que se hayan generado.
pero al socio comanditario le cabe la misma prohibición, el mismo efecto a la violación de la prohibición que en el caso de realizar actos de administración. Como ustedes vieron hasta acá, es muy fuerte la prohibición que existe y que le cabe al comanditario. Por ello es que el artículo 138 es muy importante, nos trae una aclaración de los actos que no están comprendidos dentro de la administración. Por tanto, todo lo que está detallado en el 138 sí lo puede celebrar el comanditario, porque no son actos de administración. Y estos son los actos de examen, inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo. Estos 6 actos no son considerados actos de administración. Por tanto, el socio comanditario puede tranquilamente, y de hecho debe, involucrarse, opinar, tomar decisión, llevar adelante todo lo referido a estos 6 actos. En cuanto a las resoluciones sociales, le cabe la aplicación de lo que vimos para las sociedades colectivas. Esto es, según el 139, para la adopción de resoluciones sociales se aplicarán los artículos 131 y 132. ¿Qué nos decían esos dos artículos? Bueno, el 131 nos hablaba, en principio general, del requerimiento de la unanimidad para modificar el contrato y el 132 nos hablaba de que cuando se habla de mayorías requeridas, se está hablando de mayorías absolutas de capital. Y si bien los socios comanditarios no pueden, por todo lo que ya venimos diciendo, no pueden ejercer la administración ni actos de administración porque les cabe la prohibición de inmixción, sí tienen voto y consideración en los estados contables y para la designación de administrador. ¿Por qué la salvedad? Porque justamente son dos cuestiones que tienen que ver y están ligados a la administración, pero por supuesto que para estas dos decisiones cuentan y tienen voto. El 140 es muy importante porque en realidad viene a constituir la excepción a la prohibición de inmixción. Pero una excepción, como todas las excepciones, es temporaria y es solamente de carácter extraordinario. Porque ¿qué nos dice el 140? Nos dice que ante la quiebra, muerte, incapacidad de todos los socios comanditados, el socio comanditario puede realizar los actos urgentes que requiera la gestión de los negocios sociales mientras se regulariza la situación creada. Y entonces en este caso y bajo esta situación, la prohibición de inmixción se corre y no se aplican las responsabilidades agravadas que están contempladas ante el incumplimiento en el 136 y en el 137. La posibilidad extraordinaria de que el socio comanditario asuma los actos urgentes de administración ante esta situación, ¿no? De muerte, que es irreversible, quiebra o incapacidad de los comanditados, es temporal. Y es temporal porque si llegado el caso no se puede superar y este tipo societario, esta sociedad en comandita simple, indefectiblemente pierde a la totalidad de los socios que pueden ejercer la administración, estos son los comanditados, entonces le cabe lo que está contemplado en el último párrafo del 140, que prevé una regularización en el plazo de 3 meses, porque si no, se aplica la transformación de pleno derecho. ¿eh? Y me dice, si los socios comanditarios no cumplen con la disposición legal, responderán ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas. O sea, la ley
Primero establece y le da la posibilidad a los socios de que se reorganicen en un plazo de 3 meses, que dispongan per se por sí mismos voluntariamente de la transformación. Si esto no sucede, entonces, como ya vimos en el tema de transformación, la transformación se aplica de pleno derecho por imposición de la ley. Ahora bien, vamos a un caso particular y es cuando la, eh, este tipo societario, la sociedad en comanditas simples, está constituida por un socio comanditado y un socio comanditario. Ante la imposibilidad o la afectación del comanditado, nos queda un solo socio. Entonces, esta transformación se va a dar en relación a una figura, que es la que todos tenemos en mente, y es la SAU, la sociedad unipersonal, pero solo claramente para el caso en donde exista un solo socio.